Esta semana, dos expresidentes de Estados Unidos han salido públicamente a pronunciar discursos y roto el silencio que habían mantenido, particularmente el expresidente Bush, para criticar el discurso violento, la xenofobia y en buena medida el deterioro del debate político en Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump. Incluso Bush en un discurso muy duro habla de que ese nacionalismo y ese buscar acabar con el enredo de la globalización que prometió Trump durante la campaña ha acabado en un nativismo. Así lo dijo. Pero ¿y dónde cambió el discurso político? ¿Dónde se modificaron los valores políticos y de la convivencia en Estados Unidos? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Arrancamos con Opiniones Encontradas, viernes ya a punto de entrar al fin de semana, y hoy escogimos un tema que directa e indirectamente tiene que ver con nosotros en el contexto de la relación con el gobierno de Donald Trump, y es que esta semana la verdad es que a Trump en Estados Unidos le han llovido con la aparición y el pronunciamiento público después de mucho tiempo de mantenerse en el silencio de dos expresidentes, alertando sobre el deterioro del discurso político y la pérdida de valores, así lo sugirieron, de la convivencia en la vida política de ese país. ¿Dónde se cambió después de dos presidencias de Obama reconocidas por, digamos, sus actitudes de tolerancia, de respeto y otra clase de valores, digamos, civiles o más de tipo civil? ¿Dónde eso se cambió? ¿Dónde mudó? Y para entrarle a este tema, ¿quién mejor que un conocedor del nacionalismo, mi querido Marwan Soto? Lo conoce justo como amenaza y no como simpatía. Hay una frase de Sabater en la que dice que es muy fácil ser nacionalista y mientras más lee uno, menos nacionalista se puede hacer. Y eso nos da un poco la idea de qué tipo de personajes son estos que ahora vemos desde hace unos años dentro de la política internacional. O sea, lo que estás diciendo, ¿el nacionalismo tiene que ver con el IQ? Tú eres más precario que yo con el pendejez. Pues la verdad es que hay un discurso muy fuerte, fue bien recibido de George Bush. Nunca se destacó por además tener unos grandes discursos. Un tipo muy elocuente. No. Ahora, creo que tenemos que revisar dos cosas. Tenemos que revisar el discurso de Bush como el discurso de Obama y entender cuáles son los matices del discurso de Bush. Porque no hay que olvidar que había un Bush, hermano menor de este, que compitió contra Trump en las elecciones republicanas y terminó perdiendo. En la interna, así es. También hay que ver cuáles son las relaciones que se encuentran de estos los discursos. Y la otra que también creo que podría ser muy interesante, ¿por qué estamos hablando nosotros ahora o muchos de los medios mexicanos sobre este discurso? Esa es la segunda pregunta, me parece muy pertinente saber si tenemos pertinencia o si el tema es pertinente para nosotros o no y por qué. Seguro. Pepe Rubinstein, como todos los viernes, un placer que estés acá. Gracias. Además, gracias. Que estés recuperado después de la intervención. Estamos bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Estamos bien. George Bush, desacreditadísimo presidente, ha estado con un perfil lo más bajo posible durante los 8 años de Obama y de repente, el día de ayer en Nueva York, mediante un discurso que no sé si él lo escribió, pero está muy bien escrito, de alguna manera está reivindicando su imagen a costa de lo que está efectuando Donald Trump. Y me gustaría ser muy puntual. O sea, de contraste, dice, está sí, usando quiero de contraste. destacar algunos datos puntuales de lo que dijo ayer. No quiero que se me vaya alguno, porque creo que fue muy puntiagudo y supo en dónde tocar lo que está en este momento ocurriendo dentro de todo el ambiente en Estados Unidos. Empieza diciendo Bush que en Estados Unidos hoy impera la intolerancia. El aislacionismo y las teorías de la conspiración nublan la identidad de Estados Unidos. El nacionalismo se ha distorsionado en nativismo.
como tú decías al inicio del programa. En la introducción. Esa nueva palabra nativismo llegó para quedarse. Sí. Nativismo. Se ha olvidado el dinamismo que produce la inmigración, el fanatismo se ha fortalecido, el discurso se ha degradado por la crueldad casual y hay que recordar y recuperar la identidad de Estados Unidos. Hizo hincapié en que no hay que exagerar en cuanto al supremacismo blanco. Y fue muy puntual, fue muy exacto y realmente esa es una fotografía de lo que ha ocurrido de enero 20 a la fecha con Trump, con todas sus impertinencias, todas sus bravucadas, utilizando el arma del tuit para fastidiar, para prender, para despertar un ambiente hostil. Y realmente lo único que ha logrado al día de hoy es dividir adentro y dividir afuera. Cuando yo oigo ese discurso y oigo todos esos calificativos, ese diagnóstico, las críticas, Marwan, pues yo creo que una de las primeras cosas que nos preguntamos es, a ver, eso me da a entender que detrás de Trump hay o no hay, digamos, un discurso articulado y no solamente la actitud de un loco. Es decir, hay un método... Hay un método de pensamiento, de actuación. Hay un método que está probado. Simplemente es un... A ver, creo que ahí se mezclan las dos preguntas. En por qué le estamos haciendo caso a ese discurso y por qué puede ser interesante o no. Vemos que de repente hay reacciones tanto de Bush como de Obama, aunque no son las únicas reacciones, porque desde las elecciones del año pasado, tanto Bush como el Bush padre, los dos expresidentes, abiertamente dijeron que no estaban votando por Trump siendo republicanos. De discreto, Pero así de discreto. Sí, solo que en Estados Unidos decir que un presidente republicano no va a votar por un candidato republicano no es tan discreto. Al final había un statement de no vamos con este tipo que estaba muy claro. Sin embargo, este tipo ganó. Y hay que entender por qué ganó y da la impresión que no nos estamos dando cuenta. Cada vez que vemos uno de estos golpes que se le pueden dar, ya sea de Obama, de Bush, ya puede ser la salida de Scaramucci, ya puede ser lo que sea que ha ocurrido, porque al final hay un evento de este estilo cada semana en la administración de Trump. Sí. No está perdiendo sus puntos. Cada vez que decimos, bueno, con esto seguramente Trump va a tener un sablazo, con esto seguramente Trump va a perder algo, y Trump no ha perdido nada. A ver, pero ¿qué hay detrás? Digamos, es una especie, por decirlo de alguna manera, una política deliberada con un método para tener la alteración como una situación normal. Para mantener a su audiencia. O sea, es una historia de showman. Pensemos en los cuadros de los partidos mexicanos. Está haciendo lo mismo, está manteniendo sus propios cuadros. El votante por Trump no está decepcionado de Trump. Lo que está haciendo con este tipo de reacciones, con estos tweets, con este tipo de actitudes, que sí son bravuconas, que sí son xenófobas, que sí son racistas, que sí son todos los calificativos que todos hemos impuesto, al final le está dando material a su audiencia y mantiene así a su audiencia, mantiene a su votante. El voto duro trumpiano sigue ahí con muy pocos puntos para abajo desde que tomó el poder a hoy. Es decir, que este tipo de discursos en realidad no están apuntados para nadie más que para el otro bando. A ver, pero las cosas tienen costos. Y un costo, por ejemplo, es, digamos, a dónde lleva de entrada el nivel de crítica y de respuesta que está recibiendo de los propios republicanos. O sea, que un expresidente diga no voto por ti es distinto a salir y decir, oye, y además eres prácticamente un mal ejemplo para la formación de los jóvenes en este país, que es otra de las cosas que dijo. Y eres un mal ejemplo porque tu discurso de violencia no solamente está deteriorando la convivencia y los valores, sino incluso es peligroso. Puede ser peligroso, sí, para la seguridad internacional, por ejemplo. Yo escucho a Marwan y de alguna manera podemos creer que es un talk show en que eso es lo que está sugiriendo. El showman está tratando de que la audiencia esté prendida todo el tiempo y cuando ve que bajan los ánimos, algo busca contra quien sea y como sea. Se habla de fracturas internas, el quererse comparar con Tillerson en cuanto a ver quién es más inteligente, quién tiene un más elevado IQ, el ver que dentro de sus mismas gentes, él está diciendo que va a romper el acuerdo con Corea.
y al mismo tiempo su secretario de Defensa tiene que salir y decir, no nos conviene romper ese acuerdo, hemos de seguir. Son tan contrapuestas las realidades cotidianas que y es al una mismo improvisación tiempo constante. no certifica a Irán Sí. y al mismo tiempo tiene posturas hacia Medio Oriente bastante particulares y que se han movido. Al mismo tiempo tiene las acciones contra Cuba que al final no eran más que el Al mismo romper. tiempo se va contra el muro, se va contra los jóvenes. ¿Y qué costo político han visto en esto? Y declara contra Puerto Rico. ¿Y han visto está un la solo historia. costo político de esto en lo que va del año? ¿En verdad han visto un costo político de Trump? ¿Han visto que haya perdido, que le haya costado algo? Estamos hablando de un tipo que trató a los ciudadanos de Puerto Rico tras el huracán como si no fueran ciudadanos norteamericanos, como si él mismo no supiera que formaba parte del territorio norteamericano, del territorio de Estados Unidos, Puerto Rico, y vieron un solo costo político, ¿en serio? Es un tipo que en media declaración dice, me acabo de reunir con el presidente de las Islas Vírgenes, siendo él el presidente de... A ver, si solamente fuera un asunto, digamos, de popularidad o narcisismo, podrías decir que los costos hasta ahora de la estrategia han sido bajos. Sin embargo, para un ciudadano en Estados Unidos, y esto lo pongo en términos de pregunta, ¿qué significa cuando pues muchos de los valores que creía que tenía, los propios compañeros de partido salen y le dicen, oye, estás llevando a este país a la intolerancia, lo estás convirtiendo, el aislacionismo lo estás llevando a la xenofobia, y los ideales civiles que han sido como el eje de los valores políticos norteamericanos están cayendo, francamente, en el supremacismo o en criterios supremacistas. Y están cayendo en desgracia. Esa versión idílica de lo que era Estados Unidos, incluso para llegar al American Dream, está totalmente corrompido. Y al final todos estos elementos idílicos de una nación resulta que están totalmente diluidos hacia ese discurso público. En la parte práctica, la verdad es que se han mantenido porque con todas las bravuconerías de Trump, no hemos prestado suficiente atención a que está bajo un control que más o menos tiene tranquilos a los ciudadanos norteamericanos, que son los generales que están a su alrededor. ¿Pero tú crees que están tranquilos? A ver, esa es una buena pregunta. Yo no los veo tranquilos. Cuando él insiste, a él en este momento lo están investigando por toda su campaña y su cercanía con Rusia durante la misma. Y él está insistiendo en que Comey estuvo protegiendo a Hillary Clinton. Lo acaba de decir esta semana. Realmente está abriendo fuegos por distintos lados y yo no creo que esto sea un talk show de bravatas, No, es estrategia política. El problema es que no nos estamos dando cuenta. Tú me estás diciendo que aquí hay premeditación, alevosía y ventaja. Sí, es estrategia política para poder mantener a sus votantes, a su voto duro, que es el que no ha bajado. En las mismas conferencias, en el mismo panel en el que se dio ese discurso, estaba la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, parte del gabinete de Trump, no me acuerdo su nombre, Nikki Haley, ¿no? Sí. Nikki Haley estaba ahí, ¿no? Sí. Al lado de Condoleezza Rice. Al final, el único punto de acuerdo entre Nikki Haley y Condoleezza Rice fue: tenemos que hacer algo para evitar que los rusos sigan metiéndose. Quieren que dejemos de ser antirrusos, no se metan en nuestras elecciones. Entonces resulta que esta parte, este fenómeno Trump, tiene al mismo tiempo ciertas herramientas que con todo y discursos minimizan los costos de las cosas. Luego incluso esa clase de estrategias tienen consecuencias no deseadas, y estoy pensando para en todos nosotros. Corea del Norte. Sí. Recordará aquellas promesas de campaña que decía Donald Trump de acabar con ese internacionalismo liberal y el enredo de la globalización, poner el América primero, pero todo esto en buena medida, Marwan, no solamente ha conducido al aislacionismo, sino, digamos, algo más claro, que es a punta de discursos violentos, casi más bien querer no solamente aislarse, sino que los demás o que el mundo haga lo que él quiera. Nos acerca el momento más peligroso del mundo en los últimos quizá 30 años. ¿No? Y es eso lo que tenemos que tomar en cuenta. A ver, ¿por qué? Sí. ¿Cómo lo describes eso? Al final hay un discurso que, por un lado, hacia su base, es decir, hacia su posible próximo votante. A la reelección. A la reelección no se le hace un mal discurso. Es decir,
que podría volver a votar por él. Es decir, esto que llevamos viendo menos de un año se puede hacer de unos 7 más, lo cual se hace muchísimo más complicado. Yo no quiero que sigamos reuniéndonos con todo y lo que los quiero 7 años más para hablar de Trump, pero nos arriesgamos a eso porque este discurso que sí les funciona a estos tiene consecuencias con Irán, con el medio ambiente, con Corea, con Cuba, evidentemente con México. Entonces, las resistencias que se necesitan tienen que ser muchísimo más grandes para poder evitar el avance de este tipo de retóricas. El problema es que estamos demasiado ocupados en nuestro propio optimismo para pensar que cada vez que hay un escándalo semanal sobre el ataque de uno o de otro, no nos estamos dando cuenta que no se está haciendo más débil. A ver, lo que estás tratando de decir es hemos estado mucho más distraídos conforme al juego que él quiere plantear que preocupados u ocupados de ver cómo vamos a responder totalmente frente al avance de una amenaza pues tan grave como la xenofobia, como el negacionismo, como el NAFTA. El nacionalismo. Justo lo que acabas de decir es la reacción del gobierno mexicano hacia el NAFTA. No estamos ocupados por ver cómo vamos a reaccionar ante lo que es prácticamente inevitable. ¿Cómo compartes o difieres? Difiero. Nada más quiero agregar, ahorita que dijiste que se entrevistó Trump con el presidente de las Islas Vírgenes, también dijo cómo querían que ganáramos para ir al Mundial si nos tocó jugar contra Trinidad y Tobago. Es muy difícil contra 2 países. En cuanto a lo de... No sabía eso. En cuanto a lo del NAFTA, yo siento que puede ser la estrategia, el bravucón que sale a empujar en el recreo al mexicano para sacar algún provecho. Hay que entender que si son ellos 300... El buleador. Exacto. Si ellos son 320 millones de habitantes, obviamente su consumo es mayor que el nuestro. Nosotros exportamos el 80% hacia Estados Unidos, pero lo que ellos importan les cuesta menos y lo necesitan porque son un país consumidor. Nada importa, nosotros tenemos menos capacidad de compra y necesitamos menos y somos menos, somos la tercera parte, compramos menos. Él se fija que tiene 60,000 millones de dólares de déficit y eso es lo que le duele. O sea, no quiere perder, pero no está perdiendo, al contrario, porque está comprando más barato. Y yo sí creo que México está reaccionando de alguna manera con un equipo negociador que se está acercando a distintos países, se ha acercado a Argentina, se ha acercado a Brasil, se ha acercado a Australia, está buscando cómo poder conseguir granos, cómo poder traer maíz, por ejemplo, y eso le está haciendo un hueco a las gentes de Wisconsin, de Ohio, a gentes de la parte central de Estados Unidos que se han reunido para acercarse al gobierno de su país a pedir que por favor no vayan a seguir con esta postura. Es parte de la negociación, pero México sí se está preparando para eventualmente cambiar. Pero déjame hacer un matiz. Yo quiero ver dónde vamos a meter los 3 millones de coches que les vendemos a ellos. A ver dónde los metemos. Pues que, a ver, ahí hay si es que están hechos, porque a lo mejor no se van a hacer. Ahora, que el año de 2019 va a ser pesado, va a ser pesadísimo, eso sí, si nos salimos, porque nos saldríamos en 2018, pero Moody's sacó una expectativa de que nos va a pegar en 2% del PIB en 2019. Sí, ahora hay un matiz que me gustaría poner a propósito, digamos, un poco de las distintas perspectivas que traen ustedes. No es lo mismo entrar con un diagnóstico de es un negociador rudo, un peleador de callejón, y reducir, digamos, la problemática con él a este tema, el tema de la forma de negociar, a su violencia discursiva, o abordarlo como aquí hay una tendencia de mucho más largo plazo que se llama proteccionismo, que se llama xenofobia, sí, cierto, y en la que no solamente estamos hablando del presidente de Estados Unidos, ya sea su electorado o ya sea incluso cierta permisividad en cambio de valores de la propia sociedad norteamericana, lo cual te coloca pues, en una situación mucho más complicada. Creo que ya habíamos platicado aquí una vez sobre no necesariamente es un cambio de valores, como al final
de vuelta no nos dimos cuenta que había ciertos elementos estructurales de la sociedad norteamericana, como el racismo, como el nacionalismo, como mirar para adentro y la defensa de los valores considerados, los WASP, los blancos sajones, rednecks y demás, ¿no? Que al final siempre estuvieron ahí. No es que desaparecieron y ahora estamos regresando para allá. Siempre estuvieron ahí. No hay ningún cambio de valores. La tendencia no es que habían desaparecido, es que no les habíamos prestado atención y solo se necesitaba un momento de crisis, pero, como ocurre en todos los países. Date cuenta, o sea, estamos distraídos con Trump, estábamos distraídos también con Obama porque no estábamos viendo las coordenadas de lo que estaba pasando, pero es que creo que ellos mismos, los primeros sorprendidos de esta irrupción de valores o de antivalores como los que ellos representan, fueron los propios norteamericanos. Así es. Ellos mostraron una sorpresa. Acordémonos la noche de la elección y el día siguiente. Nadie creía cuando decía, pero las encuestas decían todo lo contrario. Sí, pero dejen de prestarle atención a las encuestas. Llevamos 2 años dándonos cuenta que ninguna encuesta le está atinando algo. Yo en lo particular sigo con la idea que en algún momento se va a destapar algún tipo de filtración, se va a explicar qué ocurrió en esas elecciones. Yo no creo que hayan sido tan ortodoxas, ni creo que haya sido como se manejó. No estarías cayendo un poco en el optimismo. Sí. En el optimismo que está diciendo. No, el optimismo en el sentido de que va a pasar algo que nos devuelva un poco a la realidad. Que revierta la situación. Lo que yo creo es que Trump está como el malabarista de circo, con muchos platos al aire. El día que se le caiga uno, se le van a caer los otros. Él ahorita lo está haciendo, tienes razón, no se le ha caído ni uno. Mi problema es que pero se le va a caer uno y van todos. O sea, apostarle al caballo siempre igual, eventualmente te va a traer problemas. En algún momento va a ganar. Pero quizá no. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Y de vuelta, creo que quizá lo más prudente, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque al final, cuando hablamos de nativismos, cuando hablamos de estos fenómenos que al final están buscando ciertas autodeterminaciones, cierta lejanía a los otros, podemos encontrar en Estados Unidos el ejemplo más emblemático, pero también vemos su réplica en muchas otras partes del mundo. Sí, claro. Pues ahí y está, al final, sí. Creo que lo que tenemos que estar pensando es un poco, sobre todo los países afectados directamente por las cosas de los países que están gestando este tipo de fenómenos, es cuál va a ser nuestra reacción en vez de esperar a que se le caiga un plato. Porque como no se le caiga o se le tarde en caer, el costo humano, el costo social, el costo económico puede ser muy alto. Mientras, ¿qué hacemos? Yo no creo que México sea un país que tenga tiempo para esperar si se le cae o no un plato. Entonces, al final, sí se tienen que tomar ciertas acciones si no se le cae. Y es ahí donde tenemos que estar pensando cuál va a ser nuestra reacción a los nativismos, a los nacionalismos, hacia todos los elementos que criticó el discurso de Bush. O sea, dirías una posición mucho más proactiva. Totalmente. Bueno, ese sería el yo punto. difiero en el sentido de que sí ha habido algún costo político. En el momento que 2 expresidentes, uno republicano y otro demócrata, que el senador McCain y otros más, que republicanos en el Capitolio y en sus estados. Bueno, a ver. Estamos viendo que realmente sí hay un costo político porque lo están criticando, están encontrando que ahí hay mentiras, que se están lanzando amenazas a la NBC que la va a cerrar. Le va a quitar la concesión. Se va contra los medios de información y contra los periodistas. Realmente está abriendo muchos flancos, pero sí, yo difiero en el sentido de que sí hay un costo político. Yo no veo uno. Todo esto es un costo. Déjame bajar. Los expresidentes. Tengo que hacer hablando de las 2 piezas discursivas que esta semana le propinaron los expresidentes Bush y Obama, con críticas muy fuertes a la forma de hacer política, a los valores y a los discursos de violencia que ha generado el presidente Trump. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto real tiene dentro de la convivencia política en Estados Unidos? Estamos hablando con Pepe Rubinstein, como todos los viernes. Y, Marwan, me quedé en un punto que es, ponen sobre la mesa que se trata sobre todo de un lenguaje distractor, que hay que pensar en términos de no dejar de verlo realmente peligroso, pero ahí siempre hay un margen. Yo no pongo que es un lenguaje distractor, yo pongo que es un lenguaje perfectamente bien dirigido hacia su base, y su base está contenta. Que te lleva a distraer de lo que realmente puede ser el peligro.
En cierta medida sí, pero él no está buscando hacer una cortina de humo ni nada del estilo. Él está hablándole a su base y su base responde, y su base, que antes no salía a la calle, ahora sale a la calle, se pone un cucurucho del Ku Klux Klan y anda atropellando gente. Pero al mismo tiempo se acompaña con una política con bastantes incoherencias y bastantes niveles de imprevisibilidad. Sí, ya es como la mexicanización de la política sí, norteamericana. A ver, no sé si hemos llegado a eso, no sé si hay una transculturización, pero lo que sí hay es que un día dice una cosa y otro día dice otro. Lo decía Pepe como hace dice rato. una cosa, dice otra. Exacto. Y eso sí tiene implicaciones que pueden ser muy peligrosas. Estoy pensando, por ejemplo, en el aumento o en la carrera armamentista, en la reactivación de la carrera armamentista, por ejemplo... Del mundo. Sí, y de América, y sobre todo de Corea del Norte. ¿Y le importa a Estados Unidos el mundo? ¿A Trump? ¿A Trump le importa el mundo? Yo creo que sí, le claro importa, que le importa. le importa la base, le importa ese posible electorado, le importa el coto de poder, le importa el mundo que se vaya al demonio, y eso es lo que ha hecho. No, yo creo que, a ver, eso no ¿le importa el mundo o le importa que el mundo lo obedezca? El mundo sigue girando. Él puede seguir en su misma representación, en su misma obra. Lo dijo McCain. Seguimos como vamos y va a perder Estados Unidos su liderazgo. Lo dijo apenas ayer. Si seguimos como vamos, Estados Unidos... A ver, pero al mismo discurso tiempo... del chino ayer fue justo tomar un poco la estafeta y decir, tipo está de la cabeza y aquí estoy yo. Y viene un nuevo periodo para el presidente chino. Yo de alguna manera veo que toda esta representación de Trump, yo no la veo tan cohesionada como tú la estás describiendo, y no siento que él esté siguiendo un script tan bien estructurado. Para mí hay mucha improvisación y para mí hay un poco de lo que dice en el momento. No sé si reflexiona antes de tuitear, pero no puedes dirigir un país a través de tweets y no puedes ofender a diestra y siniestra, porque obviamente que la gente reacciona y ya están comenzando a ver ese tipo de manifestaciones que se están sumando. Tú dices que no has visto ningún costo político, es que no es tan fácil verlo, pero poco a poco... Bueno, ha bajado las encuestas, ahí tienes un Yo siento que un indicador. Ha bajado las encuestas, pero se ha mantenido en su base, en los estados donde lo votaron, se mantiene. Tenemos que entender que lo único que le importa a alguien en su costo político que quiere tener unas siguientes elecciones es que voten por él. Los que están en contra cada vez están más definidos, cada vez están... Así como salen a la calle los que lo siguen, los otros también. Da igual, su base sigue siendo la misma. Si yo necesito ni siquiera sé si es mayoritaria esa base. Bueno, no es mayoritaria. La elección tuvo no fue mayoritaria. Importante para fue ganar. mayoritaria en el sentido de distritos, pero no en voto popular. Ganó. Pero ya sabemos lo que pasa es que ganó. ellos son los que salen. Ganó. No podemos seguir sorprendiéndonos. Tan ganó que está gobernando. Pero yo sí siento que a base de golpes y golpes se debilita al contrario. Él no va a poder seguir golpeando de una manera incólume. Bueno, a ver, aquí de entrada hay una diferencia. No lo ves debilitado. Si Corea salta una no lo bomba, ves debilitado, en absoluto. En absoluto. No lo ven debilitado. En absoluto. No, es que no es debilitado que lo vas a ver como Superman con la kriptonita. No. Nixon, ¿tú crees que fue un presidente debilitado? Nixon fue un presidente debilitado, pues nunca actuó como debilitado, y cuando se dio cuenta ya estaba el impeachment a la vuelta. Después de Nicaragua, ¿Reagan fue un presidente debilitado? Nunca actuó Reagan como un presidente debilitado. O sea, el que está en el poder habla y se mueve y promete y siguen haciendo su representación. Si seguimos leyendo desde México como si estuviéramos viendo en Washington, no se trata de verlos tirados. Se trata de verlos, si siguen manteniendo sus mismas estructuras sin tener un mayor daño hacia los elementos que les importan, es que no Yo te lo pregunto con otras palabras. ¿Tú crees que la gente sigue viendo a Trump con el mismo respeto y con la misma sorpresa y creyendo que lo que él está proponiendo es positivo para el país? ¿Tú crees? ¿Que lo siguen viendo con esa aureola de triunfador? Yo no creo que alguien lo haya visto con una gran aureola de triunfador en general, salvo en los estados donde ganó. En Nueva York, pero evidentemente tú dices, no. Los que salen a la calle por él. Yo no veo que en Florida haya muchas divergencias en contra de Trump, O sea, yo sigo viendo un Florida que podría terminar exactamente igual. Sigo viendo un Iron Bell que podría ser exactamente si hoy hubiera el mismo votos, no mermaría la aceptación a Trump. No estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. ¿no? A pesar de las encuestas que lo ven más bajo.
sigue manteniendo su base. No sé qué encuestas estás viendo, pero su base sigue siendo, por Es más de que haya bajado es muy su difícil, base. es muy difícil Por lo censar pronto, la base. por lo pronto, lo que sí podríamos decir, y voy ya cerrando el programa, es Trump, en todo caso, ha sacado un discurso o ha sido el canal para sacar un discurso, si es de esa base, que antes había permanecido, digamos que, o reservado, oculto o por lo menos o silenciado. Y eso sí es grave porque la intolerancia, la xenofobia, que sí en efecto no había desaparecido, es un asunto que a nosotros nos afecta directamente. Yo ya me voy, muchas gracias. Y máxime Pepe. que es un fenómeno global. Eso es No seamos optimistas. A es eso hay que verdad. meterle. Ante los fenómenos que son peligrosos no hay que ser optimista. Claro que no. Y Ay, Trump es un de acuerdo. fenómeno muy peligroso. De acuerdo. Pues muchas gracias, De acuerdo. Maruán Soto. Muchas gracias, Maruán. Muchas gracias. Como todas las veces que vienes con nosotros. Muchas gracias. Pepe Gracias a ti, Rubinstein. y estar con Maruán es un privilegio. Buen fin de Muchas semana a los dos. Y sobre todo a Igualmente. usted. Tenga un buen fin de semana. Páselo.